11.4 del equipo D. El problema dice lo siguiente: halla la potencia promedio disipada por las resistencias del circuito de la figura 11.36. Después verifique la conservación de la potencia. Esta es la figura 11.36, en la cual tendremos que realizar un circuito equivalente, que sería el circuito 2, en el cual hicimos paralelo el inductor con la suma de la resistencia del capacitor. Y aquí lo tenemos: 4i de la impedancia del inductor en paralelo con la suma de la resistencia 8 ohms menos 6i de la impedancia del capacitor. Ahora lo que vamos a hacer primero es determinar el voltaje en la resistencia 1 con un divisor de voltajes. En este caso la resistencia 1 del circuito equivalente 2 sería esta. Entonces, con un divisor de voltajes para R1 nos quedaría un voltaje con esta polaridad, que sería el voltaje en R1, el cual sería 30 grados, que es el valor de la fuente BS, que multiplica a la resistencia 1, en este caso son 5 ohms, entre la suma de los elementos que están en el circuito. En este caso es la resistencia 1, que vale 5 ohms, más el paralelo, que es de 4i, el elemento que está en paralelo con la resistencia y el capacitor. Esto nos daría un resultado de 12.18 menos 3 grados. Serían los volts que habría en la resistencia 1. Ahora, para determinar la corriente que hay en la R1, utilizamos el mismo circuito equivalente 2, que es este, en el cual, como es una sola malla, la corriente que hay en esa malla se determinará por la siguiente fórmula, que es la corriente en R1 igual al voltaje en R1 entre la resistencia 1. En este caso, el voltaje en R1 sería el que nos dio anteriormente, que sería 12.18 menos 3 grados entre el valor de la resistencia, que son 5 ohms. Este resultado nos da 2.43 menos 3 grados, serían amperes. Y para determinar la potencia en R1, nos quedaría que la potencia 1 sería igual a 1 medio el voltaje en R1 por la corriente en R1. En este caso sería 1 medio el voltaje que obtuvimos, 12.18 menos 3 grados, por 2.43 menos 3 grados. Esta sería la fórmula para la potencia promedio que nos pide en el problema. Entonces, el resultado en la potencia en la resistencia 1 sería de 14.79 watts. Ahora, para encontrar la potencia en la resistencia número 2, vamos a volver al circuito número 1, que es este circuito. En este circuito vamos a observar que el voltaje que vamos a encontrar aquí en el circuito 2, que sería un V2, va a ser el mismo que va a haber en las terminales del inductor y de la resistencia y el capacitor. Entonces vamos a encontrar el voltaje V2 antes de volver al circuito 1. El voltaje V2 sería igual al voltaje de la fuente, que multiplica a este elemento que es que habíamos dicho que era el paralelo del inductor con la resistencia y el capacitor. El valor de este paralelo que hicimos, de este elemento equivalente, es igual a 4.85 67.16 grados.
todo está en términos de fasores. Sería dividido entre la resistencia más el valor de esa impedancia. Entonces el voltaje 2 nos daría como resultado 11.81, 64.15 grados. Entonces ya con este voltaje determinamos que el voltaje que hay en el circuito equivalente 2 B2 es igual al que hay en las terminales del inductor con la suma de el voltaje que hay en la suma de la resistencia y el capacitor. Esto nos da como resultado que la suma del voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor sería igual al voltaje B2 que habíamos determinado anteriormente. Entonces, como ya volvimos a este circuito, ahora vamos a determinar el voltaje en R2. ¿Esto para qué? Para poder determinar después la corriente y después determinar la potencia en R2. Entonces el voltaje en R2 sería igual a 11.81, 64.15 por la resistencia, que en este caso son 8 ohms, dividido entre la resistencia de 8 ohms más la impedancia del capacitor. Aquí se observa que ahora se hace un divisor de voltajes en estos dos elementos, porque el voltaje que hay en estos dos elementos es el que determinamos en B2. Por lo tanto, ese voltaje se va a dividir entre la resistencia y el capacitor. Este resultado en el voltaje en la R2 nos da de 9.44, 101 grados. Con esto podemos determinar la corriente en R2, que sería igual al voltaje en R2 entre la resistencia 2. El voltaje en R2 es 9.44, 101 grados, entre la resistencia 2, que sería 8 ohms. Esto nos da como un resultado 1.18, 101 grados. Ya con estos datos podemos determinar la potencia en R2. La potencia en R2 promedio sería igual, potencia 2 vamos a etiquetar, sería igual a 1 medio, multiplica el voltaje en esa resistencia, que es de 9.44, 101 grados, y que multiplica a la corriente, que sería 1.18, 101 grados. Esto nos da como resultado una potencia de 5.56 watts. Ya tenemos las dos potencias. Ahora vamos a determinar la potencia que entrega la fuente, la cual se determina, potencia de la fuente se determina por, le vamos a poner una etiqueta de la potencia total, se determina por 1 medio del voltaje, que es el de la fuente, que en este caso son 30 grados, 20 de magnitud y 30 grados de desfase, y que multiplica a la corriente total del circuito. En este caso la corriente total del circuito es la que hay en R1, ya que después se divide en I2 y I3, pero al final vuelve y regresa la corriente I1. Por lo tanto, esa corriente la calculamos en el circuito equivalente I2, el cual fue como resultado 2.43 menos 3 grados. Esta potencia total nos da igual a 20.37 watts. Ya para finalizar el problema, para ver cómo se conservó la potencia, le vamos a poner conservación de la potencia. Sumamos las dos potencias que nos dio en la resistencia 2 y en la resistencia 1, potencia, aquí está. Entonces, ¿qué sería? La potencia total es igual a la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2. La potencia total sería igual a 14.79 watts más la potencia en R2, que sería 5.56, nos da resultado de 20.35 watts.
Esto nos verifica que la potencia en el circuito se conserva y por lo tanto la potencia es igual a la potencia total del circuito.